Ok, bienvenidos a la lección sincrónica de semana 11 del curso de arquitectura de computadoras. En la sesión de hoy vamos a estar repasando algunas cosas importantes respecto a instrucciones, en ensamblador y ver un poco sobre banderas. Entonces vamos a estar viendo cómo se ve todo en el código, ¿verdad? Que comencemos con algo sencillo. Pueden ver en la ventana el editor de Visual Studio, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. ¿Qué pasa? Bueno, cuando guardamos o cuando declaramos una variable, esta variable, le estamos poniendo var1, va a tener el, el número, la información 10H o bien 10 en hexadecimal. Entonces, cuando hacemos una instrucción como esta, que decimos mueva el contenido de la variable 1 al registro AL. Incluso, aquí siempre me gusta poner unas líneas para limpiar los registros, al menos el A, B, C y D. Esto siempre para tener, valores, o bien, tener los registros limpios. Entonces vean que se le asigna, en el segmento datos, un byte que va a contener este valor y va a estar referenciado por medio de este nombre var1. Aquí, var1 podría fácilmente contener el número de la posición en memoria a la que hace referencia, o la que se reserva cuando se guarda esta variable. Pero eso haría la tarea de escribir programas bastante difícil. Entonces, vean que cada vez que declaramos una variable se va a guardar en el segmento datos y, bueno, voy a compilar y correr. Entonces, vean aquí en la derecha, en la ventana de registros, que ya en este momento, están los registros A, B, C y D, están, limpios. Y justamente cuando muevo una línea más, el valor de variable 1 se va a guardar en el registro AL. Entonces vean que se va a guardar en la posición, o bien en la parte baja, vamos a tener aquí, va a aparecer un 10. Justamente acá. Y este registro EIP, que es el Extended Index Pointer o Instruction Pointer, más bien, este no podemos escribirlo, como habíamos visto la vez pasada. Entonces, este es el que va a contener siempre la dirección de la siguiente instrucción. Entonces, aquí estamos viendo la operación move, que viene del inglés move o de mover, que es básicamente mover, que recuerden que esto viene en la sintaxis, operación, vamos a tener destino, coma, origen. Este es usualmente, la sintaxis que vamos a tener acá. Que esta va a ser la sintaxis normal, que vean que sigue un modelo distinto tal vez a lo que están acostumbrados, de lo que han aprendido hasta el momento en programación. Entonces vean que le estamos agregando el valor de variable 1 a este registro. Entonces, esta instrucción move, vean que, ambos operandos deben ser del mismo tamaño. No pueden ser operandos de memoria, o sea, no podemos tener aquí, tal vez,
declarar aquí otra variable de 2 byte y no sé, pongámosle, no sé, 20h, cualquier valor. Vean que no pueden hacer eso. Esto nos va a dar un error. Que justamente aquí, que le damos doble clic, nos lleva a este punto, nos dice, también hay que aprender bueno, a entender los mensajes que nos tira el compilador o el ensamblador en este caso. Nos dice que en este caso operandos de instrucción inválidos. Entonces, bueno, vean que no podemos hacer esa operación de memoria a memoria. Podemos hacerla de registro a registro, registro a memoria. Vean que aquí, bueno, podría ponerle EAX, esto sí me va a funcionar. ¿O no? A ver. Ah, bueno, deben ser del mismo tipo. Entonces aquí más bien, aquí puede ir H. Ahora sí. Que ahora no tengo errores. ¿Cuál fue justo el problema? Y lo que les dije, vean que eso tienen que ser del mismo tamaño. EAX es de 32 bits y variable 2 es de 8 bits, o es decir, un byte. Entonces vean que esto no va a funcionar. Entonces podemos hacer esto de registro a registro, registro a memoria, memoria a registro, o puede ser incluso un valor inmediato. Aquí un valor inmediato va a ser algún número. En este caso, bueno, cualquier número 04H. O incluso podemos aquí poner también un registro, AX. Entonces, para mover, bueno, datos en posiciones de memoria, necesitamos justamente utilizar una variable intermedia, o bien, eh, bueno, por ahí hay una operación que se llama exchange, que vamos a ver ahorita, que lo que hace es justamente intercambiar dos variables, que vamos a verla ahorita. Que algo importante que me parece que tienen que entender es un concepto que se llama la extensión del cero y del signo en los números enteros. Entonces vean que si tenemos una variable que se llame cuenta, esta va a ser, bueno, de tipo Word, o sea, de 2 bytes o 16 bits. ¿Qué pasa si hacemos esto que está acá? Que aquí lo que vamos a tener es que el registro SX se va, bueno, se va a limpiar o se va a guardar en cero, justo como tenemos acá. Y en la instrucción siguiente lo que vamos a hacer es cargar cuenta a el registro CX. Entonces, bueno, vean que cuenta es 1. Y justamente, bueno, aquí tenemos este valor en 1, pero ¿qué pasa si no hubiéramos limpiado este registro? ¿Qué hubiera pasado? Y esto es muy importante, se los he mencionado varias veces. Vean que SX, bueno, va a tener ahí basura, 00651005. Vean que si hacemos esta instrucción en la línea 24, que lo que vamos a estar haciendo es guardando cuenta, que como les digo es de tipo Word o de 2 bytes. Entonces, únicamente se van a escribir la parte baja, que vean que tenemos todavía 0065 y lo que se escribe es 0001. Entonces, por eso a veces me gusta, como les digo, hacer esto, limpiar los registros a nivel de 32 bits, porque aunque, aunque operen con 16 bits, a veces incluso un acarreo pueden perderlo si la parte alta de esa variable tiene basura. Entonces vean que siempre hay que estar muy pendiente de lo que está pasando. Ensamblador nos da mucha flexibilidad, pero tenemos que estar muy consciente de todo este tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa si cargamos una variable con
con signo. Entonces aquí declaramos esta variable, valor con signo, que va a ser sword o una palabra con signo, y le vamos a poner el valor de menos 16, o sea, FFF0. ¿Qué pasa si hacemos esta instrucción que, bueno, o estas operaciones que están acá? Que a ver qué problema me dio. Ajá, el nombre no es el mismo. Ok, ahora sí. Que vean que se limpia el registro. Bueno, igual ya estaba limpio. Aquí vemos los registros limpios. Entonces, cuando cargamos, esta variable va al consigno que es word o de 2 bytes o 2 bits. Vean que lo vamos a cargar al registro CX, que bueno, es la parte baja del registro completo que es de 32. Entonces vean que aquí vamos a tener 0000 FFF0. Vean que solamente estamos cargando este número en la parte baja de esta variable de o el registro de 32 bits. Este número es negativo, como pueden ver, o sea, tiene todos los unos extendidos hacia la izquierda, pero vean que esta operación no está extendiendo los unos hasta el final bueno, o a la parte alta. Vean que para esto, bueno, se podría mover, o podríamos guardar o tener el registro SX guardado con puros unos, o F en hexadecimal. Y a la hora de cargar este valor, pues bueno, se carga la parte baja, la parte alta, bueno, coincidencialmente está escrita con FFFF, pero vean que no podemos estar haciendo esto o no podemos anticiparlo en nuestros algoritmos, saber cuándo una variable va a ser positiva o negativa, que eso no podemos saberlo con antelación. Para eso existen unas instrucciones que lo que hacen es hacer o es la operación mov, o sea, escribir un valor en algún registro o en alguna variable, pero con extensión de signo. Entonces, bueno, tenemos, ok, lo voy a escribir acá, que en este caso es mov zx, que yo, bueno, supongo que tiene que venir del move zero extension, que viene de estas tres palabras. Ok, este es el acrónimo o el mnemónico. Move ZX viene de Move Zero Extension. Entonces vean que las instrucciones más o menos nos tienen que indicar qué es lo que hacen. Entonces, ¿qué hace esta instrucción? Bueno, esta funciona parecido a Move. O sea, funciona de un valor de registro o memoria de 8 bits a un registro de 32 o un registro o memoria de 16 a 32 o de 8 a 16. Este sí acepta que escribamos una variable o registro de menor tamaño en el objetivo que puede ser de mayor tamaño, o sea, no tienen que ser iguales. Que entonces hagamos la prueba, veamos qué hacen qué hace esta instrucción. Aquí tenemos estas instrucciones, movzx, que tenemos, bueno, byte 1 es 9b, que recuerden que 9, bueno, tiene un 1 en el bit más significativo, igual A69B, también va a tener un 1 en el bit más significativo. Y vean que esos son variables sin signo, o sea, ese 1 en el bit más significativo no va a implicar que lo interpretemos como un número negativo. Recuerden que para el procesador, esos simplemente son espacios de unos y ceros, y es uno el que le da el sentido. Entonces, para el mismo contenido en un registro, el valor con signo o sin signo puede ser distinto.
Que corramos este código a ver qué hace. Vean que vamos aquí a cargar la palabra 1, que bueno, es de 2 bytes. La vamos a cargar al registro EAX, que es de 4 bytes. Vean que en este caso sí podemos hacerlo. Y en este caso voy a comentar estas líneas que limpian los registros, más bien, justamente para mostrar el funcionamiento de esta instrucción. Entonces vean que aunque EAX tiene basura, cuando le escribamos la palabra 1, que son simplemente 2 bytes, vean que ya de por sí la instrucción mob zx lo que va a hacer es rellenar o va a extender los ceros. Entonces justamente el registro acá, el EAX, va a tener la parte alta en 0. Entonces vean cómo solamente escribió, bueno, A69B, pero esa parte la extiende. Entonces vean que por eso se puede, por eso esta operación acepta escribir o utilizar como origen una variable o registro de menor tamaño que el destino. ¿Qué pasa si escribimos byte 1 en EDX? Que vean que byte 1, bueno, solamente tiene 9B, pero va a pasar lo mismo. Se va a escribir 9B en la parte más baja y el resto hacia la izquierda se va a extender, como podemos ver acá. Vean que aquí ya se guardó 9B y justamente la instrucción lo que hace es terminar de completar esto. Si hubiéramos utilizado solamente mov, eh, no altera lo que haya en la parte alta. Incluso ni siquiera nos hubiera dejado hacer eso. Y vean que incluso, bueno, podemos, bueno, escribir a otro registro, a CX. En este caso, que bueno, estamos escribiendo un byte a una palabra, a un registro tipo Word. Entonces va a pasar lo mismo. Y vean que en este caso, bueno, tenemos aquí 009. Aquí no sé por qué no terminó de extender. A ver, CX tiene esto. Ah, bueno, sí, ya vi por qué. Vean que byte es 9B. O sea, bueno, es una variable tipo byte y estamos escribiendo a un registro CX, que es tipo Word. Entonces va a ser la extensión, pero dentro del tamaño de CX. Entonces vean que esta operación justamente va a dejar la parte alta inalterada, que es esta parte 0065, porque lo que va a hacer es extender el 0, pero en la parte baja de ese double word, que justamente acá, estos dos ceros. O sea, hizo la extensión solamente dentro del contexto del tamaño de SX. Entonces, bueno, vean que hacer esta instrucción fue casi lo mismo que hacer mov cx byte 1. O sea, estamos dejando la parte alta del double word con lo que tenga inicialmente. Entonces, bueno, este tipo de cosas son las que les digo que tienen que estar pendientes. Yo usualmente eh, prefiero siempre tal vez trabajar con la variable double word o el registro completo, el EAX o EBX, etcétera. O no sé, mientras ustedes estén anuentes de lo que esté pasando, pues todo bien. Que por aquí tenemos otra instrucción que se llama movsx, que debe ser move sign extension. Entonces, esta la vamos a utilizar para cuando estemos trabajando con variables con signo. Igual, esta funciona de manera parecida. Podemos escribir de un registro memoria de 8 o de 16 a uno de 32 o de 8 a 16. O sea, de uno más pequeño a uno más grande. Entonces, hagamos estas instrucciones que nos aparecen acá. Que eso es importante de tener en mente porque, no sé, algunos algoritmos funcionan con la parte alta de una variable, luego la parte baja, parte alta, incluso a veces hay que hacer un swap, o sea, hay que invertir las posiciones, que depende del algoritmo particular, pero
Vean que si estamos trabajando con un número con signo y no hacemos la extensión, la parte alta, bueno, justamente como tal vez lo vamos a mostrar acá, vean que esa instrucción acá es mob, valor sin signo. Bueno, en realidad este sí tiene signo, pero que tal vez el nombre de la variable no está muy bien hecho. Pero vean que estamos escribiendo el registro BX, o sea, la parte baja del registro de 32 bits o de 4 bytes. Entonces, esta anticipo que no va a extender el signo. Que vean que aquí tenemos 0A69B. A ver, A69B. Entonces vean que solamente escribió A69B. Justamente, bueno, el registro no estaba limpio y aquí tenemos 00FC. Entonces vean que esa parte, bueno, lo que nos queda ahí es basura, pero si hacemos, si movemos el registro BX, que lo que tiene es justamente esta parte baja, A69B, si la movemos a EAX haciendo extensión de signo, ahora sí se nos va a completar la parte alta de ese registro con las 4 Fs. Que siempre que vean puras Fs al lado izquierdo y estamos en contexto de variables con signo, sepan que eso es una variable negativa, o sea, eso es un número negativo. Entonces vean que cuando hacemos esto, acá, vean cómo se carga FFFF A69B. Entonces, ese es el número con signo que tenemos la intención de tener. Pero si leemos EBX, como tal, vean que no vamos a estar leyendo o no vamos a tener el mismo número. Nuevamente aquí es donde les digo que en contexto somos nosotros quienes le damos el sentido a esos bits o a esos números que están guardados en los registros. Vean que incluso podemos mover el registro BL, que es la parte baja, en este caso es 9B, podemos moverlo a EDX. Entonces vean que solamente vamos a estar moviendo la parte del número 9B, pero bueno, como 9 tiene un 1 en el bit más significativo, lo que vamos a hacer es llenar hacia la izquierda de ceros. Entonces vean cómo en EDX se va a llenar aquí bueno, puras Fs hasta llegar a 9B. Entonces vean que con eso nos aseguramos que es un número negativo. E incluso podemos hacerlo, bueno, de BL a CX, o sea, de un byte a un word. Nada más que esta instrucción va a mantener en CX lo que tenga. Entonces vean que aquí nos va a quedar 0040. Vean que esta parte no la tocó. O sea, hizo la extensión de signo, pero en la parte baja de esa variable. Entonces vean que esta instrucción última, dependiendo del contexto, podría incluso generar un error lógico. Vean que, bueno, esto compila, la instrucción se ejecuta, genera un resultado, lo guarda en registros, pero bueno, nuevamente, que compile y que corra no significa que va a salir bien, ¿verdad? ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, profesor. De momento, todo claro. Ok, bueno, ojalá se vaya entendiendo bien. Que por aquí tenemos otras instrucciones que les puede servir más adelante, que las voy a escribir acá. Se llaman LAHF y SAHF. Bueno, incluso aquí si ponemos el puntero encima de la instrucción, justamente nos habla un poco, ahí creo que pueden verlo, dice justamente load status flags into AH register, o sea, carga las banderas de estado en el registro AH. Entonces, bueno, justamente viene LAHF, load AH, F de flags. Y S es store, de guardar. Entonces vean que esto o sea, podemos guardar el valor el valor actual de las banderas y podemos también escribir las banderas con alguna variable que tengamos. Esto, bueno, les va a servir tal vez más adelante si eventualmente em, hay que hacer tal vez un cambio, bueno, ¿bajo qué contexto? No sé, tal vez que en media programación cambiemos de contexto del algoritmo, tal vez con un jump
o incluso si aplicamos recursividad. Entonces, de repente nos interesa guardar el estado de las banderas porque claramente la siguiente línea las va a modificar, pero necesitamos saber en qué estado estaban. Entonces, las guardamos, hacemos algunos cálculos y de repente ya cuando volvemos a cargar esas variables. Entonces, bueno, hagamos aquí que hagamos un ejemplo. Que pongamos la variable, bueno, guardar banderas, que esto va a ser un byte. Y aquí, bueno, ponemos la instrucción. Vean que esta solamente tiene el mnemónico LAHF, nada más. O sea, no necesitamos ponerle operando ni nada. Simplemente esa instrucción ya le indica que debe cargar o bien guardar las banderas en el registro AH. Y vean que también los registros son volátiles, entonces volátil en el sentido de que eventualmente una nueva instrucción va a sobreescribir estos registros. Entonces vean que es importante, bueno, guardar esto en una variable justamente. Entonces, bueno, vean que aquí, bueno, tenemos la variable o el registro EAX, ahí está lleno de basura, pero cuando hacemos LAHF, vamos a sobreescribir, bueno, esta parte ahí, bueno, no vi cuáles cambiaron y cuáles no. Veámoslo otra vez. Intenté darle o investigar qué bit correspondía a cuál variable, pero, o a cuál bandera más bien. Pero bueno, se podría intentar, pero incluso a veces no es necesario incluso saber, bueno, en qué bit está cada bandera. Simplemente guardamos todas. Entonces, bueno, vean que aquí tenemos NAX 00, B5, F7, E8. Veamos cuáles son las que cambian. Que bueno, cambió toda esta parte baja. Aunque, bueno, está raro porque incluso aquí está diciendo que lo guarda en la parte AH. Pero bueno, vean que se está escribiendo la parte baja del registro de 32, o sea, en estos 16 bits. Pero bueno, incluso a veces ni siquiera tenemos que pensar mucho en qué hay ahí guardado. Simplemente hacemos esta combinación, LAHF, guardamos el contenido en una variable y ya, o sea, no tenemos que estar pensando mucho en eso. Y adicionalmente, bueno, podemos también tener esta otra instrucción, guardar lo que haya en AH en las banderas. Que como les digo, guardamos el estatus de las banderas en ese momento, cambiamos de contexto en nuestro programa, las banderas se van a estar modificando de acuerdo a lo que esté pasando. De repente, cuando regresemos en nuestro registro, o bien en nuestra variable guarda banderas, justamente está el estado que guardamos. Ok, aquí limpiamos el registro, que vean que por eso es importante estar pendiente siempre de si el registro está limpio o no. Entonces guardamos lo que tenga guardabanderas o guardar banderas, AH en este caso es 4600, y al darle SAHF estamos copiando el registro AH en las banderas. Bueno, aquí vemos que no hay ninguna de estas en rojo, o sea que ninguna cambió porque justamente no hicimos nada aquí en medio, pero si aquí en medio hay instrucciones, bueno, claramente van a cambiar esos valores. Entonces, bueno, esto les va a servir eventualmente cuando tengan que hacer algún cambio de contexto en el algoritmo. Que lo interesante de ensamblador es que hay que tal vez como que pensar de una manera distinta. Los lenguajes de alto nivel pues hacen muchas cosas por nosotros, pero con ensamblador hay que estar anuentes de cómo funciona la arquitectura. Entonces vean que eso nos da un conocimiento un poco más profundo, ¿verdad? Sobre la programación.
Que la otra instrucción que quiero que veamos es la instrucción, bueno, XCHG, que bueno, viene de exchange. Vean, incluso aquí si ponemos encima el puntero del mouse, encima de la instrucción nos da alguna información que nos dicen que, bueno, se llama, o lo que hace es Exchange Register Memory with Register. Entonces, bueno, lo que hace es un intercambio. Incluso, bueno, nos habla de la latencia. Incluso, incluso si se fijan, en la parte de abajo aparece como una tablita que dice arquitectura, instrucción, microoperaciones, a ver qué más sale, latencia y throughput. Entonces vean que salen dos formas, la instrucción de registro a registro o de memoria a registro. Vean que la que tiene de memoria a registro tiene más latencia porque justamente hay que hacer una lectura a memoria. Entonces eso implica habilitar el bus, o sea, implica que la ALU tenga que activar algunas señales para que se habilite el bus, justamente para leer y que haya comunicación entre memoria y la ALU y guardar ahí el valor que haya en memoria. Entonces, bueno, por eso usualmente las lecturas a memoria toman más tiempo. Vean que esta operación pueden hacerla de registro a registro, memoria a registro o registro a memoria. No pueden intercambiar bueno, no se aceptan operandos inmediatos y no pueden hacer esto de memoria a memoria. Para intercambiar dos valores de memoria necesitan poner 3 líneas de código, que son estas que les pongo aquí a continuación. Entonces vean que tenemos val1 que va a tener 0 y val2 que va a tener todo, bueno, FF o puros unos y este puros ceros. Entonces en esta operación, en la primera, aquí, bueno, también aprendamos a leer, bueno, las instrucciones y ver qué implican. Ok, vamos a guardar valor 1 en el registro AX. Luego vamos a hacer un intercambio del registro, bueno, de val2 con lo que tenga AX. Y finalmente movemos el valor de val1 a AX. Que veamos qué pasa con esto entonces. Que aquí hay errores. Esto me da un error. Creo que esto tengo que ponerle un 0 de primero. Sí. Que vean esto. Si pongo aquí el número FFFF, no sé, tal vez el ensamblador no entiende qué es este símbolo, no entiende qué es un número. Entonces aquí le ponemos un 0 al inicio y ya lo va a entender como un número. Ok, entonces estamos acá. Vean que al registro AX le vamos a guardar el valor 1, o sea, le vamos a guardar un 0. Que vean aquí que la parte baja, o sea, AX se guarda con un 0. Entonces vamos a hacer un intercambio de memoria a registro, eso sí es válido. O sea, vamos a guardar el contenido de val2 en el registro AX, que incluso podemos verlo por acá. A ver, val2 o no, más bien, vean que val2 o la parte baja, que es esto, FFFF, ven que ya lo estamos guardando en AX, y lo que vamos a hacer al final es mover el contenido de AX a la variable val1. Entonces, si se fijan aquí abajo en la ventana de Watch, donde podemos ver los valores de las variables, vean que efectivamente val1 ahora tiene, bueno, esto es 65.535, pero si esto lo ponemos en hexadecimal, vean que aquí le pueden dar clic derecho y aquí dice hexadecimal display. Aquí pueden cambiarlo de hexadecimal a decimal. Entonces vean que justamente val1 ahora tiene FFFFF y val2 tiene 0. Entonces vean que, bueno, necesitaron o bien 3 líneas de instrucción para hacer un intercambio de valores entre memoria. Que no sé, tal vez algún algoritmo por ahí pues nos requiere hacer este tipo de cosas. Que la cuestión es saber, bueno, qué podemos hacer con el ensamblador.
Que ahora hablemos un poco sobre desplazamiento directo, que bueno, estaban en los videos de, de las lecciones de ensamblador. Que esta parte, bueno, va a ser importante ya que eventualmente, bueno, van a tener que trabajar con arreglos de memoria o arreglos de variables, ¿verdad? Que vean esta expresión que les voy a poner acá. Bueno, estas dos son equivalentes. Por ahí el libro de Irving dice que estas dos son equivalentes, pero que no sé, dependiendo del gusto, tal vez para ser muy riguroso, poner entre corchetes, porque bueno, esto va a ser bueno, algún número que vamos a cargar en AL, pero bueno, en realidad vean que estas, a ver, bueno, en este caso arreglo B no lo tengo definido. Entonces, bueno, más bien definámoslo. Ok, declaremos aquí en la sección de punto data, arreglo B, que va a ser de bytes, que recuerden que para declarar, bueno, un arreglo en ensamblador, aquí simplemente ponemos en la misma línea todos los valores y bueno, ahí ya se van a guardar como un arreglo, se van a ir guardando de manera subsecuente en memoria. Entonces, ¿cómo podemos acceder a a esos valores a través de arreglo? Entonces, bueno, justamente aquí estamos hablando sobre el desplazamiento directo. Cuando hacemos arreglo más 1, estamos haciendo referencia a una posición en memoria, o sea, la posición base de arreglo, pero súmele un byte, que recuerden que la memoria está dispuesta en términos de bytes. Y vamos a ver ahorita que el manejo de arreglos en ensamblador no es automático como se hace en C o C++ o Java, que uno le dice, bueno, avance, o cuando uno quiere indexarlo, uno simplemente le dice avance en 1 y uno no tiene que estar preguntándose si la variable es de tipo byte o de tipo word o double word. En estos lenguajes de alto nivel eso se hace de manera automática, pero veamos que no va a pasar lo mismo en ensamblador, o sea, hay que tener anuencia sobre el tamaño de la variable que estamos utilizando. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando hagamos todas estas instrucciones? Que vean que aquí estamos moviendo el valor de arreglo B al registro AL. ¿Qué es lo que se va a guardar? Que vean que arreglo B hace referencia a una posición en memoria. Justamente, no hace referencia a un arreglo como una estructura de datos como tenemos en lenguajes de alto nivel. Entonces, cuando hacemos arreglo move AL, arreglo B, lo que vamos a hacer es guardar en AL o en la parte baja del registro EAX, vamos a guardar un 10, que como lo vemos acá. Tal vez limpiemos el registro para que se vea mejor, para estar ahí, bueno, todo con 0 y simplemente ver cómo va modificándose esto. Entonces vean acá en la ventana de registros, ok, aquí tenemos la variable EAX o el registro EAX en 0. Entonces aquí avanzamos y vamos a tener un 10 hexadecimal. Para hacer referencia a este otro valor, a 20, vean que es arreglo B más 1, donde este 1 hace alusión a un byte. Entonces, si queremos hacer o bien leer la tercera posición, tenemos que sumarle 3. Si queremos la cuarta posición, tenemos que sumarle 4. Y si queremos la quinta posición de un arreglo de bytes, tenemos que sumarle 5. Vean que ensamblador no hace una verificación del tamaño. O sea, esto para ensamblador no es un arreglo. Esto simplemente son posiciones de memoria que no tienen no sé, una coherencia o una forma lógica. O sea, en ese momento este editor no sabe que yo quiero hacer un arreglo de 5 posiciones. No está anuente. En cambio, en lenguajes de alto nivel, uno declara arreglo de tamaño 5. Y si yo quiero acceder
a la posición 6, bueno, dependiendo del lenguaje, el compilador me puede dar una advertencia, un error, o está diciendo está tratando de acceder a este arreglo fuera de sus límites. En C se puede, como se puede hacer en ensamblador. ¿Qué significa si hacemos arreglo más 20? No sabemos qué hay en esa posición de memoria. Habría que, bueno, por aquí vi que uno puede poner aquí aquí uno tiene, bueno, 4 memorias, pero bueno, habría que ver en qué posición de todo esto se está guardando los registros, no sé, habría que tener un poco más de control sobre en qué espacio de memoria queremos escribir, pero bueno, ahorita tal vez no nos importa tanto. Entonces vean, ¿qué pasa si vamos avanzando acá? Que si hacemos esta segunda o la tercera más bien, arreglo B más 2, que vean que aquí se nos va a guardar el 20. Luego aquí va a ir cambiando 30, 40, 50 hexadecimal, pero cuando hacemos arreglo B más 20, no sabemos qué hay en esa posición de memoria. Puede ser basura, puede ser cero. En este caso, bueno, es cero. Entonces vean que también, incluso no sé, si nuestro algoritmo está manipulando un arreglo, vean que tenemos que tener conciencia y estar anuentes de que el algoritmo está iterando sobre los límites del espacio de memoria sobre el cual queremos trabajar. De repente tal vez el índice se nos va fuera del valor que deseamos e incluso podemos estar escribiendo en otras posiciones de memoria. A veces cuando esto pasa en C o en lenguajes de alto nivel, bueno, y más que todo en C, que uno tiene un poquito de libertad, ocurre lo que se llama un segmentation fault, que es de repente sobreescribimos en una posición de memoria que no podíamos y ahí se cae el programa. Entonces, lo bueno de aprender ensamblador es que se aprende un poco a entender qué es lo que pasa en C y tal vez cómo evitarlo. Que vean que, como les había mencionado, hay que estar anuentes al tamaño del arreglo que queremos hacer. ¿Qué pasa si hacemos un arreglo de palabras, de Word? Vean que ahora estos índices tenemos que irlos aumentando de 2 en 2 porque queremos ir leyendo, que recuerden que la memoria está dispuesta y se lee en bytes y una unidad hace alusión a un byte. Entonces, como este arreglo contiene variables tipo Word, o sea, de 2 bytes, vamos a tener que ir leyendo de 2 en 2 para poder tener coherencia o que nosotros logremos conformar el número que es. Nuevamente, la memoria son puros transistores que tienen bits, tienen unos y ceros, y somos nosotros quienes le damos esa coherencia. Entonces, bueno, aquí voy a compilar otra vez. Entonces vean que aquí, bueno, hay que estar anuente de que vamos a estar leyendo palabras o variables tipo palabra. Entonces hay que ir de 2 en 2. Entonces si hacemos mover arreglo W a X, se va a guardar aquí un 100. Y si leemos arreglo más 2, vamos a leer, bueno, 2 bytes más adelante o una palabra más adelante, se va a guardar 2000, podemos verlo acá. Por acá tenemos 3, bueno, 300, 400, 500. ¿Qué pasa si aquí lo leemos de uno en uno? Va a funcionar. O sea, el programa compila, corre, pero nuevamente estos van a ser errores lógicos. Tal vez no necesariamente estemos agarrando el número completo, porque si queremos hacer un arreglo de variables tipo Word, es porque queremos tener números más grandes. Entonces vean que si hacemos esto, que aquí guardamos, la primera la guardamos bien, 100, pero ¿qué pasa? Vamos a leer el siguiente byte, y como esto es little endian, me parece que vamos a guardar un 02. O bien, guardo un 01. Ah, no, más bien 01 es el byte que le sigue. Que yo creo que es, bueno, lo voy a escribir acá. La memoria, creo que va a estar así. Que va a estar 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 2.
creo que esto es más bien 01, 00, 03, 00, 04. Entonces, bueno, vean, recuerden que esta es la forma en la que se lee la memoria en Little Endian, o sea, de izquierda a derecha es, oigan, de izquierda a derecha es de arriba hacia abajo. Entonces, cuando yo declaro arreglo W Word 100, lo que se está escribiendo en memoria es esto que está aquí, 0001. Entonces vean que por eso, lo que les digo, hay que estar leyendo de dos en dos para que tenga esa coherencia. Vean que si seguimos, que voy a correr otra vez, vean que si leemos esto de uno en uno, que en el primero vamos a cargar el valor, pues, correctamente. A ver. Que la primera vez vamos a cargar el valor correcto, que es 0100, pero la segunda vamos a estar leyendo esta posición en memoria. Entonces vean que vamos a escribir 01. Luego vamos a escribir bueno, vean que se escribió 0200, 0002, 0300, que vean que en general esta lectura está mal hecha. Entonces vean que hay que estar anuentes. E incluso, bueno, vean que para finalizar el ejemplo con esto, sobre los tamaños, vean que si vamos a hacer un arreglo de double words, que ahora hay que hacerlo de 4 en 4. Que movemos el primer valor, que en este caso va a ser 10.000, que lo tenemos aquí guardado en EAX, y hacemos arreglo de más 4, vamos a guardar un 20.000. Entonces, bueno, ya con eso terminamos. Nuevamente, en C no hay que hacer esto. Cuando uno declara un puntero tipo byte o tipo, bueno, en C sería tipo int o word o long. Vean que cuando hacemos eso en C, simplemente le decimos puntero más uno, puntero más uno, puntero más uno para avanzar a la siguiente posición. O sea, no tenemos que saber de cuántos bytes es esa variable. C se encarga de hacer eso por uno, o el compilador se encarga de hacer el cálculo. En C no tenemos que hacerlo, pero en ensamblador sí tenemos que estar anuentes. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Ok. Que ahora para terminar, bueno, hablemos un poco sobre las banderas para que se familiaricen con ellas y bueno, van a tener que estar revisando. Por eso, bueno, lo que les digo que me gusta trabajar en Visual Studio es porque podemos estar viendo el contenido de los registros y de las banderas línea por línea, ejecución por ejecución, porque para poder escribir programas que en un lenguaje de alto nivel sería más fácil, hay que estar siempre anuente o hay que estar leyendo las banderas. Incluso para la otra semana vamos a repasar cómo hacer las estructuras básicas de los ciclos que ya conocen, el ciclo for, o hacer un if, un while o un else, todo eso. ¿Cómo se hace en ensamblador? Bueno, hay que tener em, anuencia y entendimiento de otras cosas que, bueno, que no tenían originalmente, bueno, cuando empezaron a aprender a programar. Que bueno, tal vez ya lo habrán leído, hay varias banderas. La bandera de acarreo, esta indica si hay un desbordamiento de enteros sin signo, que hay que también estar anuente a eso, que hay algunas banderas que aplican para variables con signo o sin signo, en particular la bandera acarreo o carry, nos indica un desbordamiento de enteros sin signo. La bandera de desbordamiento o de overflow, esta nos indica si hay un desbordamiento para enteros con signo. Luego tenemos la bandera de cero o zero flag. Esta nos indica si una operación o la operación que acabamos de hacer produjo un cero como resultado. La bandera signo o sign flag nos indica que una operación produjo un resultado negativo. Entonces, bueno, a veces es necesario eh, darnos cuenta cuando una variable se hace negativa para tomar una acción. Y la bandera de paridad cuenta el número de bits que son 1 dentro del byte menos significativo del operando de destino.
Entonces, bueno, si es par, se pone un 1 y si es impar, se pone un 0. Entonces, bueno, aquí en Visual Studio, los nombres de las banderas son distintos a tal vez a lo que habla el Irving. Les voy a pasar por el chat. Les voy a pasar por el chat. Esto lo busqué bueno, en Stack Overflow, que cuál era la correspondencia de los nombres de las banderas que aparecen aquí en Visual Studio con respecto al nombre, bueno, al nombre como se enseña en los libros. Entonces, bueno, tenemos la bandera de Overflow, es la bandera OV, que bueno, en este caso va a coincidir bien. Esta bandera up tiene que ver con la dirección en la que se está leyendo la memoria, si de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero esta, bueno, de esta no nos hablan en el Irving. Esta otra EI habla, bueno, esta sobre si se da una interrupción, no estamos con eso todavía. Entonces, bueno, vean que en particular estas dos no nos sirven tanto. Tenemos esta que se llama PL, que bueno, es la respectiva al signo. ZR, que bueno, hace alusión a zero, a la bandera cuando el resultado es cero. Tenemos esta que se llama AC, que es el auxiliary carry. Esta, bueno, se parece a esta que es de carry. Hay que volver al libro para ver, bueno, cuál era la diferencia del carry o del acarreo auxiliar y el acarreo normal. Y esta otra PE es la bandera de paridad. Entonces, como les digo, más adelante, cuando estén, bueno, en las futuras tareas, incluso para el proyecto, van a tener que implementar estructuras, bueno, un while o un for o saltos o un if, justamente leyendo estas banderas, vamos a hacer los saltos. O sea, se puede hacer un salto si ya, bueno, si ya vieron la lección de las instrucciones de saltos. Bueno, hay un salto que si el resultado no es cero, que sí es cero, que si hubo acarreo, bueno, hay diferentes tipos de saltos. Que veamos bueno, un programa completo, el cual, bueno, nos va a ayudar a ver, bueno, cómo se comportan todas estas variables. Este programa aparece en el Irving. Yo lo que estoy haciendo, bueno, lo que hago es leer el Irving y justamente trato de implementar o poner a correr las instrucciones que ahí salen. Tal vez cuando uno está estudiando o aprendiendo, uno solo lee y uno dice, bueno, sí, le creo que así funciona, pero siempre es bueno como agarrar eso y meterse al editor justamente para poner código, compilar y bueno, ver si funciona o no funciona. Entonces, bueno, que aquí tenemos dentro de este mismo código, va a ser una muestra de cómo funcionan, bueno, las diferentes banderas y por aquí va metido también cómo implementar una operación que en C sería bueno, de esta manera. La tarea que ya hicieron, bueno, involucraba potenciación, suma y división, o bien la potenciación podemos verla como una multiplicación porque es del mismo número, ¿verdad? Entonces, justamente la tarea que acaban de hacer, ya ejercitaron un poco el uso de estas instrucciones, multiplicación, división y suma. Pero vean cómo hay que pensar para implementar algo bueno, que en un lenguaje de alto nivel es muy fácil. En ensamblador, bueno, hay que tener un mindset un tanto distinto. Entonces, bueno, compilemos el programa, no nos da errores. Aquí simplemente aparece el warning que no puede resolver qué es esto, Irving 32 Inc., pero igual esto no genera problemas, solo un warning. Entonces, bueno, veamos cómo funciona esto. Incluso, bueno, aquí van metidas las instrucciones inc y dec, que bueno, incrementan uno y decrementan uno. El equivalente en C o, bueno, en algunos lenguajes que muchos están basados en C, es variable más más o variable menos menos. Eso lo que hace es incrementarle o decrementarle en uno una variable. Vean que esto nos sirve mucho para manejar contadores de ciclos. Entonces hacemos un incremento automático. Usualmente, bueno, un for,
Usualmente vamos a tener una variable que va a ser el índice, el de control, y esto lo vamos a ir aumentando de uno en uno o de dos en dos, o no sé, ahí dependiendo de cualquier valor. Entonces vean que aquí movemos a la variable AX el valor 1000. Entonces, bueno, vean que aquí esto 008F es basura, pero bueno, en este caso no nos molesta. Si incrementamos a X, vean cómo nos queda aquí un 1001. Y luego aquí lo vamos a decrementar y vamos a volver al valor de 1000. Entonces, bueno, bastante simple. Le suma 1, le resta 1. ¿Cómo implementamos esta operación compuesta? Variable, bueno, resultado es igual a menos val X más val Y menos val Z. Aquí lo que tienen que hacer cuando tengan que implementar cosas es aprender a separarlas por bloques. Vean que podemos reconocer aquí dos bloques distintos. El primero, vamos a tomar la variable X y la vamos a multiplicar por menos 1, que tenemos en ensamblador. Bueno, tenemos una instrucción que justamente lo que va a hacer es negar o invertir todos los valores de los bits. Con eso logramos hacer el número, bueno, negativo, aquí negándolo. Que vean que justamente esto es un complemento, una negación de complemento a 2. No es una negación lógica bit por bit. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, justamente neg nos ayudaría, bueno, a hacer restas, pero bueno, en este caso, esto sería necesario únicamente si tal vez el hardware no tiene la estructura interna para hacer esa resta. Entonces podemos hacer estas restas con el complemento a 2. Entonces, bueno, vean que justamente vamos a convertir este número val X a su versión negativa, cargando, bueno, vamos a cargar val X al registro EAX, que lo tenemos acá, que va a ser, bueno, 1A. Cuando lo negamos, que vean que aquí se va a llenar de Fs, y les recomiendo, bueno, que siempre tengan a mano la calculadora de Windows, que en modo programador, para que puedan ver las conversiones de un número decimal a su versión hexadecimal o incluso en binario. Dependiendo de lo que estén implementando, tienen que estar así leyendo unos y ceros. Es una tarea algo extenuante. Incluso, no sé, cambiar el lenguaje de uno, o sea, estar leyendo unos y ceros, ya de repente uno empieza a ver que la pantalla se hace verde y empieza uno a meterse ahí en la Matrix. Pero bueno, es parte del trabajo de programador, incluso saber qué pasa a nivel de bits. Entonces, bueno, vean que aquí hicimos la variable, bueno, negativa, entonces ya tenemos menos vale X. Ahora lo que vamos a hacer es conformar este otro bloque, que es básicamente tomar val Y y restarle val Z. Entonces lo que vamos a hacer es mover val Y al registro EBX. Y ahí mismo al registro EBX le vamos a restar por medio de la operación sub lo que haya en val Z. Entonces después de pasar por acá, bueno, justamente en este momento aquí lo que tenemos en EAX es esto de, bueno, va a ser un menos 10, que es justamente val Y menos val Z. Entonces vean que no, era en EBX. Vean que en EAX tenemos el correspondiente a menos val X y en EBX tenemos el correspondiente a val Y menos val Z. Entonces vean que ahora simplemente es sumar ambos números. Ya val X está en complemento a 2, guardado en EAX, entonces simplemente hacemos aquí la suma, que va a estar guardada en EAX, y finalmente lo pasamos a la variable val R. Incluso si aquí le damos un watch, vean que, bueno, aquí lo tengo en modo hexadecimal. Incluso vean, si lo cambiamos acá, o bien, ya la tenía incluso, Valeria. Vean que aquí nos queda el menos 36. Entonces siempre es bueno que estén verificando la integridad de los datos. O sea, el editor aguanta lo que uno le ponga mientras compile, pero que la programación o la ejecución tenga valores lógicos que tengan sentido, pues bueno, ahí es distinto. ¿Qué, alguna pregunta? Ok, para terminar rápidamente, terminemos de revisar
qué pasa con las banderas con estas instrucciones. Entonces, vean aquí a la derecha, en la ventana de registros, aquí en la parte de abajo están justamente las banderas que les mencioné. Traten de aprenderse esto que les pasé por el chat, o sea, los nombres, o a qué equivalen estas, ¿cómo se llaman? Estos nombres con respecto a lo que hablan en el Irving. Que creo que la única rara ahí tal vez es PL, que es la que va a ser de signo. Las otras sí son un poco más intuitivas. CY es carry, el carry normal. AC es el carry auxiliar. PE va a ser la de paridad. ZR va a ser la de zero y PL va a ser la de signo. En este caso no nos interesa mucho EI, que es de interrupciones, UP, y la que sí nos va a interesar es overflow. Entonces vean que bueno, las que no nos van a interesar son UP, E y EI, o I, EI. Ok, entonces veamos aquí cómo van cambiando cada una de estas, los valores de los registros y cómo van alterando las banderas. Entonces vean que vamos a mover al registro CX un 1. Entonces bueno, vean acá, aquí a la derecha, se mueve un 0001. La parte alta, bueno, va a tener basura. Si están anuentes de lo que está pasando, pueden manejarlo así. Pero dependiendo, como les digo, de la aplicación, a veces va a ser necesario limpiar todo el registro. Entonces, bueno, vean que tenemos un 1 en el registro CX. Y aquí le voy a decir reste 1 al registro CX. Entonces, justamente el resultado va a ser 0 en el registro CX e inmediatamente la bandera ZF se va a prender. O bien, en este caso va a ser 0, ZR. Entonces, bueno, vean aquí, justamente se me hace aquí un 0 en el registro SX y la bandera 0 es 1. Entonces, normalmente, bueno, podemos hacer un jump en base a esta información. Que si hay un overflow, que si hay un 0, que si el número es negativo, que podemos hacer diferentes tipos de saltos. Que ahora la siguiente instrucción, vamos a mover el número, bueno, esto es puros unos al registro AX. Que entonces vean aquí, que vamos a tener en este registro EAX todo lleno de Fs. Y si incrementamos el registro AX, que vean que esto nos va a dar un 0. Entonces, bueno, en este caso esta no cambió su estado, que se va a mantener igual. Y vean que va a haber un acarreo, justamente porque esta parte baja se hizo 0. O sea que vamos a tener un 1 que va a estar ahí como flotando en el aire, pero justamente este acarreo nos va a indicar, nos va a indicar que está ese bit por ahí. Entonces, bueno, ya queda decisión de nosotros qué vamos a hacer con ese número, si le sumamos 1 a otro registro o lo que sea. Vean que el procesador nos habla, se comunica con nosotros de acuerdo a lo que vaya pasando. Entonces, simplemente hay que entender cuál es el lenguaje del procesador. Que veamos la bandera de signo, que movamos 0 al registro CX, que en este caso, bueno, va a ser la parte baja de SX, la tenemos por acá. Si a esto le restamos 1, vean que vamos a tener un número pues negativo. Ok, esto se va a hacer FFFF, que es un número negativo, y justamente la bandera de signo, SF, que en este caso es PL, vean que aquí se puso en rojo, o sea, estaba en 0, se puso en rojo, indicando, bueno, que hay un 1. Vean que no necesariamente necesitamos que la bandera cambie su estado. Simplemente pues, hacemos la lectura y si es 1, bueno, o si sigue siendo 1, significa bueno, que el valor de la operación que acabamos de hacer es negativa. Que para esta, bueno, vamos a tener en el registro AX7FFFF. Vean que si le sumamos 2, ¿qué va a pasar si le sumamos 2?
nos va a quedar el número 801. Que aquí nos sigue indicando que esta bandera es 1 porque, bueno, vean que 801, ¿cuál es el valor de 801 en hexadecimal? Que vean que, bueno, si lo hacen en la calculadora, no, esto es 8001. Que ustedes no pueden ver mi calculadora, pero ustedes pueden revisarla por su cuenta. El número 8001 en hexadecimal, bueno, va a representar en contexto, bueno, podría representar un número negativo porque tiene el bit más significativo en 1. Incluso, bueno, les voy a escribir por acá cuál es el número que queda. Aquí pueden verlo. Entonces vean que aquí queda este 1 justamente, y aunque todo esto está en 0 y el primer bit tenga un 1, ese registro podemos interpretarlo como un número negativo. Entonces por eso es que la bandera de signo sigue activada. Que veamos ahora la bandera de acarreo. Carguemos al registro AL, que bueno, aquí me dice que modifique esto, entonces bueno, paró el debug. Ok, volvimos al lugar donde estábamos. Entonces carguemos al registro AL el número 0FFH. Entonces bueno, vean aquí. Incluso no se modificó bueno, me quedó aquí 80. Ese número ya estaba anteriormente, pero vean que como estamos moviendo AL, AL hace alusión a un byte. Entonces justamente solamente se van a poner o simplemente se van a cambiar los dos, o el primer byte, que en este caso es FF. Recuerden que cada letra en hexadecimal se puede representar por 4 bits. A eso se le llama nibble, que es la mitad de un byte o 4 bits. Entonces cada letra o número hexadecimal representa 4 bits o un nibble y 2 representan un byte. Entonces vean que cuando cargamos FF al registro AL, simplemente estamos cargando los dos primeros espacios o los dos primeros nibbles. Eso también tienen bueno, que entenderlo para saber qué va a quedar en el resto del registro. Entonces, bueno, aquí estamos probando la bandera de acarreo. Al registro AL le voy a sumar 1. Entonces, dentro de ese contexto, de ese tamaño de un byte, si yo el número FF, que son puros unos, le sumo un 1, voy a tener de resultado 0, pero justamente voy a tener ese 1 ahí en el aire, el 1 del acarreo. Entonces veamos que la bandera AC, bueno, en este caso ya está en 1, pero me parece que... Ah, no, mentira, AC es el acarreo auxiliar. En este caso, la bandera de acarreo es CY de carry. Entonces vean aquí cómo se puso en 1, justamente indicándome un acarreo. Si sucede ese acarreo, que el procesador me está diciendo que ahí tiene un 1 en el acarreo, voy a ver qué hace con eso, si lo quiere usar o si no lo quiere usar. Incluso es posible implementar algoritmos de 64 bits con variables de 32, teniendo la parte alta de la variable de 64 como un registro de 32 y la parte baja del registro de 64 como un registro de 32. Entonces, aunque el procesador no sea de 64 bits, podemos hacer aritmética a 64 bits manejando las variables por separado. Entonces, vean qué pasa. ¿Qué pasa si a la variable de 32 bits sufre un acarreo? Significa que ese 1 se lo voy a tener que pasar a la parte alta de ese registro, por decirlo así, virtual de 64 bits. Entonces vean que lo que nosotros queramos hacer con ese acarreo es bueno, decisión nuestra. Que vean, y para terminar, veamos cuál es la de overflow, que cargamos al registro AL el valor 127, que es 0 y todos en 1. O sea, estamos a un número del valor, o bien, este es el valor máximo para una variable con signo. Entonces, si le sumamos un número,
va a haber un overflow. Justamente la variable se va a desbordar. Entonces, bueno, vean que aquí tenemos 7F. 7F en el registro AL, la parte baja. Aquí todo esto, FFFF80, bueno, eso es basura. Pero si yo le sumo 1 a la parte baja de ese registro o bien a AL, se va a hacer 0 y vamos a tener un overflow. Bueno, no, bueno, va a ser 80 más bien, no va a ser 0, va a ser 80, pero justamente la bandera de overflow que es, bueno, OV, vean la que está acá, vean que se puso en 1. Y bueno, ese es el overflow positivo, también hay un overflow negativo. Vean que si tenemos la variable menos 128 y a esta le restamos 1, se hace un número positivo. Ok, el overflow es algo que hay que tener cuidado. Si de repente tenemos un overflow en los datos, eso arruina completamente la ejecución del algoritmo porque ya los datos ya perdieron su integridad. O sea, estamos trabajando con números que son basura. Entonces, siempre hay que estar pendientes de si sucede un overflow. Si hay un overflow, significa que ya la variable llegó a su tope del número que puede representar. Y usualmente, bueno, si eso pasa, a veces hay algoritmos que lo que dicen es sature. La palabra saturar es, sea lo que pase después de ahí ya no importa. O sea, esa operación siempre satúrela al valor máximo, en este caso 127. O sea, ya no podemos crecer de ahí o ya no podemos bajar de ahí. Entonces, bueno, vean cómo en general todas las operaciones que hagamos van a estar cambiando los valores de las banderas. Esto es muy importante. Entonces, estén anuentes a todo esto porque en las próximas semanas vamos a estar aprendiendo a justamente a implementar algoritmos más complejos con estructuras lógicas más avanzadas que son los ciclos if-else, el while, el for, todo esto. Y hay que estar completamente anuentes a los valores o los estados de las banderas. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Ok, espero que se esté entendiendo. Para este punto, bueno, les sugiero o espero que ya hayan visto los videos de la parte de ensamblador. Vean que en esto yo hablo, bueno, justamente explico cuáles son, bueno, las instrucciones que tenemos, cómo hacer estas cosas. Es importante que lo vean, pero también es importante, bueno, traer eso al editor. O sea, que empiecen a programar y ver qué funciona, qué no funciona, qué les da error. Justamente, bueno, noté tal vez los últimos semestres que no trabajé tanto en esta parte, que los mandé a hacer, bueno, los proyectos o las tareas y de repente, bueno, fallaban en cosas simples, que tal vez estaban tratando de cargar una variable de un tamaño en un registro de otro tamaño y eso les da un error y bueno, no estaban anuentes, que eso no se podía hacer, entonces, bueno, vean que ya eso representó un problema y no pudieron continuar por ahí. Si tal vez hubieran leído un poquito así más a profundidad la teoría, se hubieran dado cuenta que, bueno, o no podían hacer eso, o incluso si tienen algún problema con alguna instrucción, váyanse justamente a la información de esa instrucción, ver cómo funciona, ver cuáles son los operandos que recibe, cuál es el formato de la instrucción, puede que lo estén haciendo mal. Entonces, bueno, vean que siempre esto pueden buscarlo. Ok, entonces, bueno, si no tienen Profe, preguntas, ¿sí? este código no los va a pasar, el de estos ejemplos de banderas. Este ejemplo, así tal cual, lo tomé del Irving. Ah, ok. Y se los puedo pasar, pero también usted puede buscarlo. Esto, bueno, incluso puede buscarlo tal vez con esto. Se los voy a pasar por el chat, por medio del nombre, tal vez pueda buscarlo. Eso está en el capítulo. Eso está en el capítulo 4. Es más, le va a pasar exactamente cuál es el inciso 427, programa de ejemplo, suma, resta 3. Ahí sale todo eso. O sea, todo ese código que acabo de presentarles lo saqué completamente del Irving, únicamente que lo estoy, bueno, trayendo al editor y probándolo, viendo la extensión de las instrucciones y
puntos de fallo, cómo hacerlas fallar, o para que ustedes tomen nota, para que cuando estén haciendo las tareas, que ya sepan, ya hayan al menos escuchado una vez, ok, esto se hace de esta manera y lo puedan hacer bien, pero todo el código está ahí. Ok, gracias. Ok, entonces bueno, quedemos por aquí. Mañana les voy a subir una nueva tarea. Igual me parece que por el momento las tareas van a ir tal vez aumentando de complejidad. Entonces, bueno, estas se las voy a dejar mañana para que la entreguen martes. ¿Cuánto duraron haciendo la tarea, la primera tarea que les dejé? A ver, coméntenme cuánto duraron cada uno. Profe, yo investigando, no sé, quizás 2 noches y media. Ujú. Bueno, yo duré como media hora. Ay, profe, el rico siempre humillando al pobre, pero No, no, pero bueno, sí, parte tal vez ahí metió la parte de investigación, de lectura, de entender cómo funciona, pero bueno, pero sí vieron que era una tarea para 3 días o 2 días incluso. Sí, a nosotros fue sí, igual que el compañero investigando más lo que duramos. Ujú, ok. Bueno, como les digo, yo les estaba dejando los videos desde hace, bueno, casi que desde el inicio, ¿verdad? No he llevado un control exacto de si los están viendo o no, les he dejado algunas tareas o unos trabajos ahí para hacer, pero bueno, esos trabajos no tienen, bueno, una puntuación. Simplemente, bueno, al final yo voy a ver quiénes han trabajado y quiénes no, de acuerdo, bueno, a cómo terminen tal vez las notas. Pero bueno, vean que aquí, bueno, el que quiera aprender, aprende. Los recursos están, ahí están los videos, están las lecturas. Yo les he pasado, bueno, puntualmente todo el trabajo semana a semana. Lo que estamos haciendo ahorita es como devolviéndonos varias semanas atrás. Espero que hayan visto esos videos y que ahorita estemos reforzando eso. Y bueno, y si no lo hicieron, les va a tocar, bueno, justamente hacer el trabajo ahorita que tuvieron que haber hecho anteriormente. Pero normalmente estas tareas están, como les digo, para hacer incluso en un par de horas. No deberían durar tanto. Pero bueno, para mañana les voy a estar dejando una tarea parecida, bueno, que utilizando estas cosas nuevas ahí, de lo que vamos hablando, ahí vamos a ir haciendo justamente las tareas para que cuando lleguemos al proyecto ya hayan tenido un poquito de camino recorrido y el proyecto no sea tan tormentoso. Igual vamos a tener tiempo, el proyecto lo voy a dejar posiblemente como por semana 14, entonces van a tener semana 14, 15, 16 y 17. Van a tener, bueno, casi que todo un mes para hacerlo. o sea, entonces, semana 14 Ajá. dentro de 3 semanas. Sí, más o menos. Entonces, de aquí a 3 semanas, lo que vamos a estar haciendo es, teniendo estas sesiones, les voy a estar dejando estas tareas y llegamos a semana 14, bueno, ponemos el proyecto y por ahí va a quedar también metida la investigación 2 para el puro final y ya con eso amarramos el curso. Sí. Profe, no nos trate tan mal en ese proyecto. No, el proyecto es realizable, pero bueno, nuevamente, vean que ustedes tienen que también realizar, bueno, su tarea. O sea, yo trato de apegarme mucho a lo que me dijeron, como, o sea, diseñe las cosas para que sean realizables en el tiempo que se les da, no de repente es como, bueno, hágame un juego de Atari en ensamblador. O sea, si yo les dejara algo así, sí sería concho, pero no, vean que a mi parecer creo que me estoy pues utilizando, bueno, el tiempo que tengo de ustedes, incluso yo diría que un poquito menos, o sea, el curso me parece que está accesible y verdaderamente yo no quiero que este curso sea la piedra en el zapato de ustedes. Yo sé que tal vez tienen cursos más importantes de arquitectura, no sé, me parece que tienen que saber algunas cosillas, pero tampoco considero que este debe ser el curso que no los deje graduarse, ¿verdad? Entonces, solamente, bueno, hagan las cosas que les pido y yo creo que con solo eso ya va a ser suficiente para que pasen. Pero bueno, entonces mañana les lanzo la tarea y la otra semana tendremos una sesión nueva. Y de aquí a semana 14, bueno, tratar de completar las tareas, luego proyecto, investigación y terminamos el semestre. Y ya, pasan todos el curso. Ojalá. Profe, ¿y usted el video de esta sesión no los va a subir ahorita, más tarde? Sí, así inmediatamente lo dejo subiendo y lo van a tener disponible.
Ah, bueno, sí, está bien. Ok. ¿Y la tarea la va a dejar hoy también No, o no, la va a dejar mañana. mañana? Sí, Ah, bueno, mañana se está las bien. dejo. Ok, pues bueno, muchas gracias y que tengan, bueno, feliz fin de semana. Bueno, profe, pura vida.